Hola, ¿cómo están? Me llamo Adrián Chamorro de Zamora, soy interno de décimo semestre de la carrera profesional de Tecnología Médica en la especialidad de Radiología de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad les voy a presentar mi tema titulado Prácticas, Actitudes y Conocimientos en relación a protección radiológica entre estudiantes de Tecnología Médica en Radiología de Perú, en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Estudiantes de Radiología 2025, organizado por la Universidad Católica de Salta de Argentina y la Universidad Católica de Maule de Chile. Espero que les guste la ponencia. Hola, ¿cómo están nuevamente? En esta oportunidad les voy a presentar el tema de prácticas, actitudes y conocimientos en relación a protección radiológica entre estudiantes de tecnología médica, radiología en el Perú. Espero que les guste la ponencia. Un poco para dar el preámbulo, el contexto de por qué elegí este tema en particular, fue porque el año pasado participé en un estudio que se publicó en la revista Peruana de Radiología, que forma parte de la Sociedad Peruana de Radiología. Entonces, ya con ese contexto, vamos de lleno con la introducción. En el marco, pues, de la celebración del Día Mundial de la Radiología, que es cada 8 de noviembre, y motivo de este congreso, me gustaría iniciar por el hecho histórico, dónde inicia todo. Eh, a mí siempre me gusta graficar esto como un antes y después en la medicina moderna. Antes tenemos los ejemplos en los cuadros históricos, ¿no? Del siglo XVII con Rembrandt, de la lección de anatomía o de la operación del siglo XVIII, que ilustran muy bien cómo era la medicina en aquel entonces, donde no estaba tan profesionalizado como lo era ahora. Por poner un ejemplo, en la historia de la medicina peruana, antes se diferenciaba entre el médico y el cirujano, que muchas veces eh, el barbero suplía sus funciones. Entonces, eran una forma de diagnosticar muy arcaica, una condena de muerte, si querías saber con algún diagnóstico o explorar el interior del cuerpo de un paciente. Muchas veces se tenía que hacer el cadáver, no el paciente en vivo, pero gracias al descubrimiento de los rayos X podemos ver imágenes del interior del cuerpo y de las estructuras anatómicas, como todas las conocemos, utilizando radiación ionizante. Todo esto gracias al descubrimiento que hizo Röntgen. Eh, y a la mano derecha pues tenemos la primera radiografía hecha en el Perú, que fue de nada más y nada menos de nuestro literato Ricardo Palma, en 1896, a meses solamente el descubrimiento de los rayos X. Digamos, fue un hito, es un hito dentro de la historia de la radiología peruana. Y abajo vemos el primer equipo Siemens de rayos X, donde evidentemente vemos algunas falencias propias de esa época. Eh, Recién descubiertos los rayos X no se tenían nociones de protección radiológica, los cuales en esta imagen nos ejemplifica muy bien. Muy aparte de nuestros tres principios de protección radiológica, que son los pilares, justificación, optimización y limitación de dosis, tenemos los tres parámetros técnicos, que es tiempo, distancia, blindaje. En esta imagen vemos que el blindaje no lo hay por parte del operador, o el TOE, que en este caso posiblemente sea un médico, y de su paciente. No hay el blindaje correspondiente y mucho menos el tiempo aproximado de una radiografía de mano en aquella época, tanto en la radiografía de Ricardo Palma, que es la que está acá superior, o la de Ana Berta, que fue la primera radiografía en la historia de la esposa de Röntgen, o de este ejemplo, de esta radiografía de mano en este paciente, de este equipo Siemens, normalmente eran 15 minutos de exposición para una radiografía de mano. Entonces, evidentemente, no había esta conciencia ni estos estudios sobre protección radiológica. Entonces, por eso, un poco, ¿no? De dónde, de dónde venimos y a dónde vamos. Ya para entrar yendo al estudio, la introducción, con lo que respecta el motivo de hacer este estudio fue justamente algunos artículos que impactaron mucho en su momento y que son de data reciente. Básicamente, con el transcurso pues, de las décadas, como ya vimos históricamente, se han ido mejorando algunos detalles, de venir de épocas donde no había nociones de protección radiológica a tomar conciencia en el transcurso de estas décadas del siglo XX. Y en la actualidad, estudios más recientes han demostrado que incluso existe una relación entre la aparición del cáncer eh, y la exposición a radiación ionizante. Este estudio de Nature, publicado en 2023,
toma la data de 1 millón de pacientes pediátricos europeos en un estudio longitudinal de 10 años, donde por fin se demuestra algo que se había sospechado hace un par de décadas, desde finales de los 90, que existe una relación entre la aparición de cáncer y más específico en este tipo de pacientes, cáncer hematológico, y el antecedente de estar expuesto a radiación ionizante eh, emitido por tomografías. Eh, entonces, y ya con este preámbulo, empezamos a hacer la búsqueda, ¿no? Los antecedentes internacionales que tomen nuestro estudio similar de medir el nivel de conocimiento en el personal asistencial, de preferencia tecnólogos médicos u similares, y de estudiantes de tecnología médica. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, el más reciente, en 2019, en Inglaterra se realiza un estudio a internos de medicina como médicos residentes de radiología de primer y segundo año sobre sus conocimientos en legislación y exposición a la radiación, lo cual el resultado fue deficiente en comparación con estudiantes de tecnología médica o radiógrafos, como los hay en Reino Unido, y estudiantes de tecnología médica. Y otro estudio de 2016 en Polonia nos muestra que el conocimiento sobre radiación de los dentistas, estudiantes de odontología, de los radiógrafos o tecnólogos médicos en radiología y los estudiantes de pregrado de tecnología médica fue inadecuado. Y con el contexto más local, en este caso a nivel Perú, no habían antecedentes o publicaciones como antecedentes, así que tuvimos que recurrir a literatura gris, en este caso a repositorios de tesis de dos universidades que llegamos a encontrar. La primera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en 2020 Belis nos demuestra que estudiantes de cuarto y quinto año de tecnología médica y radiología de esta casa de estudios tenían un nivel de conocimiento medio sobre protección radiológica, mientras que en 2017 Cárdenas nos demuestra que los internos, o sea, los alumnos de quinto año de tecnología médica y radiología de la Vía Real, tenían un nivel de conocimiento bueno y una actitud regular sobre protección radiológica. Entonces, ya con estos antecedentes, esta introducción, vamos con los objetivos de este estudio. El primero, el objetivo general, el principal, es evaluar el nivel de conocimiento sobre protección radiológica entre estudiantes de tecnología médica y radiología de Perú. Y como objetivos específicos tenemos dos. Primero es el comparar el nivel de conocimiento según el año académico de los estudiantes de tecnología médica. Y el segundo objetivo específico es describir la relación entre la expectativa que tienen los alumnos antes de realizar el cuestionario con los conocimientos medidos, es decir, los resultados ya de la encuesta. ¿Cuál fue un poco la metodología, ¿no? Primero que se realizó una encuesta virtual anónima los días 10 y 11 de febrero de 2024 mediante el uso del software, bueno, Google Forms. Y acá vemos abajo una captura de lo que fue el formulario. eh, y estuvo dirigido a estudiantes de tercer a quinto año de tecnología médica y radiología provenientes de universidades licenciadas por nuestra Superintendencia Nacional de Educación Superior y universidades tanto públicas como privadas. La recolección de datos fue mediante Excel y el análisis de datos mediante técnicas estadísticas descriptivas de ANOVA y el uso del RStudio, ¿no? Y bueno, y para validar el instrumento se tuvo que recurrir a un comité de expertos, los cuales nos dieron su aprobación. Acá vemos, por ejemplo, la ficha de validación del instrumento, que teniendo en cuenta los módulos de las 15 preguntas para medir la variable de conocimientos, tenían ellos cuatro criterios a evaluar. Primero, la pertinencia de la pregunta, la claridad, la relevancia y la factibilidad. Luego, este instrumento, ¿qué incluía? O sea, el cuestionario, el Google Forms. Primero, recopilamos datos demográficos, el sexo, la universidad de origen y el año o ciclo académico. Si era tercer, cuarto, quinto año. De las variables, la primera fueron las prácticas. Tuvimos tres preguntas. Primero, si es que eh, se- el encuestado, el participante, cuenta con licencia individual de operador del IPEN, que es nuestra autoridad nacional que regula las radiaciones ionizantes.
La segunda pregunta es si es que se le fue proporcionado un dosímetro durante sus prácticas hospitalarias. Y tercero, si es que sí se le proporcionó un dosímetro, eh, recibió la capacitación del buen uso respectiva por el titular de la autorización. Y con lo que respecta a actitudes, fueron dos preguntas, ¿no? ¿Qué tan importante consideró aplicar las normas y protocolos de protección radiológica durante las prácticas hospitalarias? Y segundo, ¿en qué grado buscó repasar y actualizarse sobre las nuevas normas y protocolos en protección radiológica? Y bueno, con lo que respecta a la tercera variable, a la principal, al nivel de conocimiento, lo separamos las 15 preguntas en cuatro módulos, ¿no? Y bueno, primero, los resultados sociodemográficos fueron primero de que tuvimos la participación de 79 estudiantes, de un universo total de aproximadamente 316 estudiantes, obtenía una cobertura de aproximadamente el 25%. Entonces, de estos 79 estudiantes, el 62% fueron del sexo masculino, 38% del femenino. Según la universidad de origen, la mayoría fue de la Cayetano Heredia, con un 45,6%, seguido por la Villarreal por un 29,1% y seguido por la San Marcos en un 25,3%. Respecto al año de estudios, el 39,2% perteneciente al quinto año, es decir, al internado, el 25,3% al cuarto año y el 39,2% al tercer año. Luego, vamos a resultados con respecto a las prácticas. Del total de participantes, solamente 14,67% reportaron que contaban con licencia individual de operador en diagnóstico médico con rayos X emitido por nuestro órgano rector, o sea, nuestra autoridad nacional en el Perú, que es el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la cual tiene dentro de su institución a la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, que es la OTAN. La OTAN es quien en el Perú nos emite las licencias individuales de operador. Como vemos acá el ejemplo, es mi licencia, que yo tramité siendo estudiante de segundo año. Esta es la licencia de operador que se nos emite para trabajar en diagnóstico médico con rayos X. Si es para radioterapia o misión nuclear, es otra licencia, que también la emite la OTAN, de la IPEN. Igual lo mismo para OPR y para otras licencias individuales requeridas, ¿no? Entonces, solamente el 14,67% reportó que contaban con licencia individual. Y lo segundo fue que no se les fue proporcionado un dosímetro individual al 85,33% de participantes. Y esto es responsabilidad del titular de la autorización, es decir, de la sede hospitalaria o del servicio que recoge o recibe al estudiante de tercer o cuarto año o al interno de quinto año. Entonces, básicamente, la gran mayoría ha reportado que nunca recibió un dosímetro individual durante sus prácticas, eh, por lo que solamente el 10,67% indicaron que sí recibieron dosímetro en todas sus sedes hospitalarias, lo cual es algo muy atípico. Entonces, es un dato a considerar. Con lo que respecta a actitudes, durante la realización de las prácticas hospitalarias, los participantes que buscaron repasar y o actualizarse en nuevas normas nacionales e internacionales, como protocolos de protección radiológica, para mejorar su ejecución y procedimientos, solamente representaron en un grado moderado un 50,67%, que tuvieron esta actitud proactiva de querer seguir actualizándose. En un grado elevado, un 38,67%, mientras que en un 10,67% en un grado de interés escaso. Por otro lado, sobre las expectativas que los participantes tuvieron sobre el resultado que tendrían previo a llenar el cuestionario, que evaluó el nivel de conocimiento, un 83,5% reportó que, que consideraban que su grado de conocimiento es moderado, un 10,1% lo consideró elevado, mientras que solamente el 6,3% de estudiantes se considera o consideró que tendría un grado de conocimiento escaso. Bueno, con lo que respecta al ya resultados
el nivel de conocimiento, se ha cogido de cada módulo una pregunta específico puntual, ¿no? Que creíamos que era más representativa y, y podía ejemplificar muy bien el sentido de cada módulo. Eh, por ejemplo, el primer módulo que nos habla de fundamentos generales de protección radiológica, un poco más yendo a la teoría, la física de las radiaciones, eh, se les preguntó. La pregunta 4 que nos decía, con respecto a los principios de la protección radiológica, marque lo correcto. Entonces tenían la opción múltiple. La opción correcta era el principio de optimización se fundamenta en la aplicación del principio ALARA. Eh, Solamente el 39,2% respondió correctamente la alternativa eh, indicada. Luego, con el segundo módulo eh, de diagnóstico por imágenes, la pregunta 8 que nos dice, según las recomendaciones de sociedades y organizaciones internacionales sobre el uso de blindaje gonadal en el paciente pediátrico para exámenes radiográficos, que marque lo correcto. Eso nos basamos en una policy que emitió la Asociación Americana de Físicos Médicos en 2019, lo cual justamente nos trata de esto, ¿no? De la pertinencia al paciente pediátrico darle esta protección gonadal. Eh, entonces, la respuesta correcta, la alternativa, eran todas las anteriores, porque las tres primeras en realidad van acorde a lo que dice esta política. Entonces, solamente un 21,5% respondió la alternativa correcta. Luego, la pregunta 6 del mismo módulo, del segundo módulo de diagnóstico por imágenes, nos dice, de las siguientes alternativas, ¿cuál cree usted que es el estudio donde el tecnólogo médico está más expuesto a la radiación ionizante? Entendiendo como el TOE, tanto el tecnólogo médico o el estudiante de tecnología médica, donde el tecnólogo médico está más expuesto a la radiación ionizante. Entonces nos pusimos como alternativas, primero el espinograma, que es pues, la rayos X de columna completa, la fluoroscopía con arco en C, una reconstrucción volumétrica en 3D con un angiógrafo y una tomografía computarizada. Entonces, ahí sí nos sorprendió que sí, efectivamente la gran mayoría pudo reconocer correctamente que una fluoroscopía con un arco en C te expone más a una radiación ionizante eh, al tecnólogo médico que las otras modalidades de imágenes. Luego, del tercer módulo, la pregunta 11 que nos decía, ¿qué medidas de protección radiológica para el POE, personal ocupacionalmente expuesto, o el TOE, eh, aplicaría durante un procedimiento de angioplastía coronaria percutánea? Eh, Hay que marcar la respuesta incorrecta. Entonces, de esta pregunta solamente el 19% pudo identificar correctamente cuál era la alternativa incorrecta, lo cual es básicamente que bien sabemos que para disminuir la exposición ocupacional del TOE, tanto del médico o del tecnólogo, el tubo tiene que estar debajo de la mesa y el identificador tiene que estar por encima, no al revés. Entonces, esa era una pregunta un poco trampa, si es que están atentos y leyeron las alternativas los participantes, porque en general todas estaban correctas, salvo esta alternativa y salvo esa anotación puntual, basada en las recomendaciones de la IAEA. Luego, del módulo 4 que nos habla de normatividad, eh, pero con lo que respecta a normatividad peruana, nos basamos en la norma técnica IR 003-2013, que es la que nos regula todo lo que es eh, radiación ionizante en diagnóstico por imágenes. Sacamos un artículo, ¿no? El 509. Entonces la pregunta dice, con respecto a la seguridad y protección radiológica del POE o del TOE y del paciente en una sala de tomografía computarizada, indique usted la alternativa correcta, poco con lo que va de la infraestructura de una sala de tomografía. Entonces, eh, lo más importante, bueno, de estas alternativas, la correcta era identificar de que se debe tener medios de comunicación con el paciente desde la sala de control, la sala de comando, durante el examen y el estudio a realizar. Solamente un 24,1% de participantes pudo identificar correctamente la respuesta correcta.
Entonces, primero tenemos la tabla comparativa con lo que respecta a la universidad de procedencia. Eh, en realidad ya teníamos previsto de que por la malla curricular que hay o plan de estudios de cada universidad, al ser prácticamente homogénea, no se esperaba que hubiera una diferencia entre universidades. Y en realidad el objetivo del estudio no fue comparar qué universidad tiene mejor desempeño en el cuestionario que otra, porque esa no era la esencia del estudio. Sin embargo, lo que sí nos llamó la atención fue el desempeño o el nivel de conocimiento obtenido según el año académico. Se esperaría que la tendencia fuera eh, creciente, es decir, que los alumnos de cuarto año tengan mejor desempeño que tercer año y los de quinto año mejor desempeño que cuarto y tercer año. Y justamente de los participantes de ese estudio, la mayoría fueron alumnos de quinto año. Entonces, los alumnos de quinto año tuvieron un nivel de conocimiento eh, predominantemente más moderado, menos elevado que los años anteriores, dando a entender que esta curva de aprendizaje en realidad tiene un retroceso. En tercer año inicia bien, a un nivel moderado, en cuarto año se eleva y crece. Porcentualmente el nivel elevado de conocimiento es mayor, pero al llegar al quinto año esta curva baja. Entonces, eso ya nos hizo la discusión eh, clase de hipótesis, ¿no? Y como vamos a ver más adelante. Bueno, con el resultado de este gráfico boxplot, que justamente nuestro segundo objetivo específico era medir, o bueno, describir esta relación entre la expectativa que tenían los alumnos antes de realizar el cuestionario con su nota final, es decir, con los resultados ya verificables de la variable de conocimientos, eh, pues básicamente el resultado es de que coincidía, ¿no? En general, su nivel, su expectativa del gran porcentaje de estudiantes era de que tenía un nivel de conocimiento moderado. Y como comprobamos, en realidad es predominante que el resultado general global del nivel de conocimiento de los estudiantes tras realizar el cuestionario es efectivamente un nivel moderado. Entonces, no difirió mucho. Era un resultado esperado por los propios participantes, el cual se llegó a comprobar luego de que se analizaron los datos del cuestionario. Ya, para entrar de lleno en la discusión, voy a dar muy brevemente el contexto peruano de la formación del tecnólogo médico en radiología. Primero, que es una carrera profesional universitaria de pregrado con una duración de 5 años académicos. El grado académico que obtenemos es el de bachiller en tecnología médica y el título profesional, que es el que nos permite poder ejercer la profesión, es el de licenciado en tecnología médica de especialidad de radiología. Entonces, para un tecnólogo médico recién egresado de una universidad pueda ejercer profesionalmente, tiene que tener su título profesional y estar colegiado por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Entonces, nuestra formación académica en el pregrado es clínico asistencial transversal, porque contamos en las áreas de diagnóstico por imágenes, radioterapia y medicina nuclear. A la fecha del estudio, que inició en 2023 y se ejecutó en 2024, se contaban solo con 5 universidades, entre públicas y privadas, a nivel nacional, que ofertaban el programa académico, que son las 5 arriba. La Cayetano Heredia, la San Marcos, la Villarreal, la UPLA de Huancayo y la Toribio Rodríguez del Amazonas. Y por último, justamente como estos planes de estudio y estructuración curricular en gran medida son homogéneas, es que los resultados en comparación por universidad de origen fueron prácticamente muy similares. Luego, con lo que respecta a la estructuración curricular, ¿por qué se decide de tercer a quinto año? Se descarta primer año porque son alumnos de estudios generales. El curso más cercano con lo que respecta a protección radiológica es física básica. En segundo año, cuando ingresan a facultad, los alumnos ya llevan los cursos de física de las radiaciones, de radiobiología y protección radiológica.
y estos son prerequisitos para poder recién iniciar sus prácticas hospitalarias del tercer a quinto año. Por más que se llevó en segundo año cursos de física, las radiaciones de protección radiológica y radiobiología, igual se siguen viendo como tópicos o como módulos integrados de cada curso a lo largo de la carrera. En realidad no es un área de conocimiento que se deje de lado en el curso que se lleva en segundo año y ya está. En realidad es transversal. Se sigue viendo protección radiológica como parte de la estructuración curricular de cada sílabo, de cada rama, de cada curso a lo largo del tercer y de cuarto año, ¿no? Y en el quinto año finalmente es la aplicación de todo el conocimiento teórico de facultad, porque es el internado. Y en el caso peruano, el internado para radiología son 12 meses, a diferencia de los 10 meses del año académico dividido en 2 semestres. En el internado, la duración de cada semestre es 6 meses, es decir, son 12 meses en total que se hace internado a la par de la tesis. Eh, Luego, con lo que respecta a los resultados de las prácticas, de la variable de prácticas, la norma técnica IR 003-2013 del IPEN nos dice que en su artículo 506, que los trabajadores expuestos o los TOE en entrenamiento, es decir, los estudiantes que participan en los procedimientos radiológicos deben utilizar dosímetro personal individual proporcionado por el servicio autorizado por la OTAN. Es decir, el centro hospitalario, el servicio que acoge al alumno, al interno, debe proporcionar un dosímetro individual al, al estudiante, pero el 82.3% de participantes indicaron que no se les fue proporcionado un dosímetro individual, lo cual nos sugiere que el IPEN cuenta con falencias con respecto a este cumplimiento de error fiscalizador que tiene inherente al ser la autoridad nacional en el Perú. Limitaciones del estudio. Eh, no se incorpora a la totalidad de los alumnos de las 3 universidades eh, incluidas en el estudio. Sin embargo, el estudio incluye a la mayoría de las escuelas de tecnología médica eh, para el año de elaboración de la presente investigación. Y el estudio podría resultar limitado en la valoración de las prácticas de estudios y conocimientos porque fue una encuesta online y asincrónica. Luego, conclusiones, tenemos que esta encuesta indica que una mayoría de los estudiantes de tecnología médica y radiología del Perú presenta un grado de conocimiento moderado en la comprensión teórica y aplicación práctica en materia de protección radiológica. Y segundo, que es esencial reforzar los puntos débiles donde la mayoría de estudiantes tuvo dificultad para resolver las preguntas planteadas. Luego, las recomendaciones que tenemos. Primero, que se sugiere ampliar los estudios para los próximos años. ¿Por qué? Porque a partir de 2024-2 y a partir de este año 2025 ya tenemos 2 nuevas universidades que dictan y ofertan nuestra carrera. Así que ya no somos 5, somos 7 universidades. Hay que saber cuál es la realidad de estos chicos, de estas nuevas universidades, porque la tendencia es una ampliación de la oferta universitaria. Aquí en 5 o 6 años que ya estos alumnos lleguen a completar su carrera, su internado. Entonces hay que actualizar esta data. Segundo, realizar capacitaciones constantes en las sedes hospitalarias. Bueno, poco para terminar, dejo como acceso libre esta ponencia, así como el artículo que se publicó en 2024 y alguna información adicional en una carpeta de Google Drive para los interesados, que es completamente libre, así que lo pueden escanear. Contacto mío, el ponente, está el QR de mi Studigram y bueno, un poco de quién soy yo. Bueno, soy interno todavía, así que en esas estamos. Y finalmente agradecer a todos por su atención, agradecer a los organizadores, a la Católica de Salta y a la Católica de Pauli por esta oportunidad. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad y muchas gracias por su atención.